recuerdo la primera vez que maté a alguien. No los maté directamente, pero sabía lo que les esperaba y lo hice de todos modos. Era un niño de 8 años llamado Steven Chester. Me había colado en la casa a primera hora del día y subí sigilosamente hasta el segundo piso, donde bajé con cuidado por la chirriante escalera del techo que conducía al desván. Hallie me había dicho dónde estaba la casa la noche anterior, e incluso me había dado una llave. Al parecer, el ama de llaves de la familia era miembro de pleno derecho de la casa, y le había dicho a Hallie cuándo podía esperarlos en casa e incluso le había advertido sobre la chirriante escalera. Había traído una pequeña lata de aceite y había rociado las bisagras y los muelles hasta que me sentí seguro de que no harían ruido más tarde. El niño se acostó como un reloj a las 8:30 y, aunque estuvo dando vueltas un rato, a las 9 ya no oí ningún movimiento y el único ruido provenía de los padres que veían la tele en el piso de abajo. Bajé la escalera con cuidado y me estremecí cuando emitió un leve gemido de protesta a pesar del aceite. Bajé con cautela, me acerqué a la puerta del niño y oí sus suaves ronquidos. Cuando entré en la habitación, lo miré durante varios segundos antes de cogerlo. A veces en la vida te sientes en momentos cruciales, en encrucijadas de las que no puedes volver. Este era uno de esos momentos. Creía en la casa de la garra y en lo que me habían enseñado. Creía que al llevarme a este niño y someterlo al dolor, al miedo y a la muerte, estaba ayudando a liberarlo de un ciclo infernal de reencarnación y acercándolo a la evolución espiritual y a la perfección. Pero aún era un niño. Todas mis creencias, toda la confianza y la fe que tenía en Hallie y en el Dr. Salk y en los demás, todo era fe no probada. Las palabras eran fáciles. Las acciones eran difíciles. Y sabía que si tomaba esta acción, estaba en un camino inmutable que me vería como un miembro de una secta asesina y lunática o como un campeón de la humanidad que finalmente había encontrado el camino correcto hacia nuestro destino final. Sería fácil abrir la ventana y escabullirme hasta el coche que había aparcado a la vuelta de la esquina. Nunca sabrían lo cerca que habían estado de lo que considerarían una tragedia. Pero entonces recordé lo que mi madre solía decirme siempre. Dije las palabras en un susurro mientras permanecía de pie junto a la cama del pequeño. La mayoría de las veces lo correcto no es lo fácil. Una hora más tarde, el niño se despertaba mientras yo me acercaba a mi destino. El punto de entrega estaba detrás de una vieja tienda de comestibles y la sincronización funcionó a la perfección. El niño miraba confuso a su alrededor, preguntando dónde estaba y quién era yo, justo cuando me detenía para dejarle bajar. Cuando le dije que saliera del coche, no discutió, con los ojos abiertos como platos de miedo mientras salía y retrocedía unos metros. Me alejé rápidamente y, al salir, vi unos faros que entraban por el extremo del callejón situado detrás de la cadena de tiendas. El Dr. Salk llegó justo a tiempo. Hasta la tarde siguiente no supe que Salk había muerto y que la casa donde había pasado tanto tiempo con Hallie había ardido hasta los cimientos. Fue uno de los peores momentos de mi vida. Lloré a Salk, por supuesto, pero sabía que había pasado a la siguiente etapa de su ascensión. Sin embargo, ahora nos habíamos quedado sin timón como grupo, y Hallie apenas hablaba o comía la mayor parte del tiempo. En los últimos meses habíamos ido construyendo poco a poco nuestra amistad hacia algo más, pero ahora no quería verme la mayor parte del tiempo, casi como si me culpara por haberle dado al niño en primer lugar. Sabíamos que el chico había sido asesinado en el bosque, por supuesto, pero no teníamos ni idea de quién había matado a Salk y quemado la casa. Salk nos visitaba de vez en cuando, pero era un hombre reservado. Si tenía alguna idea sobre enemigos específicos, no la compartía con nosotros. Aún así, dejó una gran nube de miedo y preocupación sobre todos nosotros. Si alguien sabía de Salk, podría saber de nosotros, y si eran capaces de matarlo, ¿qué posibilidades teníamos? Las semanas siguientes fueron terribles. Liz desapareció una noche y no volvimos a verla. A la semana siguiente encontramos a David colgado de un alargador en su dormitorio. Nos quedamos Bruce, Hallie y yo, y las veces que nos reunimos parecía más un velatorio que otra cosa. Pero, como ocurre con tantas otras cosas, el tiempo pasa y las cosas cambian.
Al otoño siguiente, Hallie y yo estábamos saliendo y Bruce, que durante un tiempo había parecido que se iba a morir bebiendo, había vuelto a ser al menos una pálida sombra de lo que había sido. Volvía a contar chistes y a hablar, aunque la mirada herida de sus ojos nunca desapareció del todo. En cuanto a Hallie y yo, éramos bastante felices. A veces prestábamos ayuda a otros grupos cercanos de la casa, pero nunca era cara a cara, así que era más algo que hacer que cualquier tipo de interacción social. Aún así, nos teníamos el uno al otro y estábamos enamorados. A principios de los 90 teníamos una nueva ascendiente, una mujer menuda y de carácter irascible llamada Barbara Templeton. Su familia se había criado en la casa, y su hermana pequeña, Margaret, ya era una ascendente en los altos rangos de la gran organización. Hallie dijo que tenerla asignada a nosotros era un verdadero honor, y admito que durante los primeros meses revitalizó nuestro grupo con un nuevo propósito. Templeton era totalmente diferente a Salk. Ella y su hermana tenían un enfoque mucho más secular y científico de las cosas, y su forma de alma nocturna se adaptaba a ello. Parecía un gato doméstico gris y destartalado en la mayoría de los aspectos, a menos que le miraras el vientre. Allí se encontraban hileras interminables de huevos rojos de aspecto siniestro, todos palpitando lentamente y sin ritmo entre sí, como un mar carmesí agitado. Podía alterar a las personas si ingerían uno solo de esos huevos. Nada demasiado dramático por lo general, solo se volverían más impulsivos y paranoicos, más propensos a ceder a sus impulsos más oscuros y bajos. Así que se desplazó un estado más allá, encontró una pequeña ciudad aislada y vertió unos 400 huevos en su suministro de agua. Durante el año siguiente, esa ciudad y sus alrededores experimentaron un aumento de más del 1000% en delitos violentos, incluido un aumento del 450% en delitos sexuales y un aumento del 300% en asesinatos. Tenemos las cifras, porque Barbara y Margaret se deleitaban visitando el pueblo periódicamente y recopilando los últimos datos. Era macabro, como tomar repetidamente el pulso a un paciente que sabes que se está muriendo por diversión, pero ellas habrían dicho que era un progreso. Había momentos en los que estaba de acuerdo con eso. Momentos en los que mi fe en lo que estábamos haciendo y mi amor por Hallie y nuestros amigos eran lo suficientemente fuertes como para superar las dudas y los miedos que aún llevaba conmigo en las cámaras secretas de mi corazón. No hablaba de ello con nadie, ni siquiera con Hallie. Ella lo habría entendido, pero yo siempre tenía miedo de que me rechazara por ello. De perder su amor. Cuando mataron a Barbara 3 años después, fue duro, pero nada parecido a lo de Salk. La atención se centró en cómo había sucedido. Sabíamos que estaban visitando de nuevo su pequeño proyecto científico, el pueblo había recibido 3 dosis más de los huevos en el agua con el paso del tiempo y estaba al borde del colapso económico y social. Con más perros y gatos salvajes en la calle que personas. Entonces recibimos la llamada de que había habido una explosión. Su coche había estallado en una explosión de origen desconocido, vaporizando a Barbara e hiriendo gravemente a Margaret. Bruce se llevaba mejor con Barbara que conmigo y con Hallie, y se ofreció voluntario para ir a buscar más información. Las noticias eran desalentadoras. Se decía que había sido un accidente fortuito, pero dentro se decía que había sido una carga explosiva de plástico. Esta noticia nos puso en modo de bloqueo. No cabía duda de que alguien nos estaba persiguiendo. Cuando volvimos a comunicarnos con las altas esferas de la casa, exigí respuestas. Quería saber quién nos perseguía y qué se estaba haciendo al respecto. El silencio que obtuve como respuesta fue ensordecedor. No lo saben. Hallie estaba lijando una silla que estaba repintando en el garaje. Hacía un par de años que se había aficionado y solo lo hacía cuando estaba nerviosa o disgustada por algo. Te digo que ellos tampoco saben quién lo hace. Fruncí el ceño. ¿Cómo es que no lo saben? ¿Me estás diciendo que alguien es tan bueno matando ascendientes? ¿Estamos malditos de alguna manera y solo eliminan a los nuestros? Ella negó con la cabeza. No, me entero de cosas de vez en cuando. Con internet y todo eso, algunas personas de la casa están creando formas semianónimas de pasarse notas. Tablones de mensajes electrónicos codificados y cosas así. Me miró con culpabilidad. Te lo habría dicho antes,
pero me preocupaba que no lo aprobaras. Sé que eres muy estricto con las normas de la casa y no quería ponerte en una mala situación. Suspiré y me acerqué a ella, rodeándole los hombros con los brazos. Tú eres lo primero, ¿sabes? Y ahora mismo necesitamos saber todo lo que podamos antes de que el grupo que sea venga a por nosotros. Me dio unas palmaditas en el brazo, pero sentí que temblaba ligeramente. Por lo que he oído, no creen que sea un grupo. Creen que es un hombre. Me aparté un poco, con los ojos desorbitados. ¿Cómo podría un hombre matar no a un ascendente, sino a dos? ¿O si lo que oyes es cierto, a más de uno? ¿Cómo es posible? Dejó la lija y se volvió hacia mí. Su rostro se convirtió en una máscara de miedo. No lo sé. Pero si lo que he oído es cierto, ha matado a cerca de 2 docenas de ascendientes en el este del país. Tragó saliva. En el tablón de anuncios le llaman la parca. El miedo y la rabia treparon por mí, clavándome afiladas garras a cada paso. A la mierda con eso. Puta mierda del hombre del saco. Hallie retrocedió ligeramente ante mi tono y yo negué con la cabeza. Lo siento. Estoy asustado y molesto. Pero ahora tenemos que tener mucho cuidado. Bruce también. Y si viene ese cabrón, estaremos preparados. Pero nunca lo hizo. Y aunque la red secreta de miembros de la cámara de Hallie nos seguía informando de cosas en otros lugares, nuestras vidas fueron relativamente tranquilas durante los años siguientes. Ayudábamos a la casa cuando nos lo pedían, pero la mayor parte de nuestros días transcurrían viviendo una vida bastante normal juntos. Intentamos tener hijos, pero por lo visto mis dotes no daban para más, así que dejamos ese plan a un lado. Y nuestras vidas eran muy felices en general, con la sombra de alguna misteriosa parca desvaneciéndose más en el fondo con cada año que pasaba. Y entonces Madeline llegó a nuestras vidas. Era una ascendente, y con 6 años era una de las más jóvenes de las que se tenía constancia. Sus padres habían notado el cambio en ella un par de semanas antes y, tras varios días problemáticos, habían visto su transformación. Al parecer, después la habían llevado a un área de descanso y la habían abandonado allí antes de recogerla y trasladarse a lugares desconocidos. Ellos se lo perdieron. Era una niña tan dulce e inteligente, y Hallie y yo nos enamoramos de ella de inmediato. Teníamos una gran responsabilidad, ya que íbamos a actuar como sus padres y como representantes de la cámara. Pero estábamos preparados. Le enseñamos todo lo que sabíamos, y ella nos enseñó mucho a cambio. Madeline tenía sueños extraños y maravillosos y, cuando se despertaba, nos los contaba. Algunos eran sueños y pesadillas infantiles más tradicionales, pero muchos parecían ser algo más. Soñaba que viajaba por tierras extrañas, volando por encima de los oscuros y retorcidos árboles de un pantano amarillo y entre los acantilados azules de una pequeña cadena de islas. Y mientras que para muchos niños soñar con volar parecería una quimera, no era así para nuestra pequeña. Nuestra ascendente podía volar bastante bien y, en otro ejemplo de lo extraordinaria que era una binaria. Ocasionalmente, aunque es raro, el alma nocturna de un ascendente adopta una forma que no es solo una criatura, sino dos. Son los llamados binarios. Hay un puñado de ejemplos de formas aún más diversas, pero la mayoría de los miembros de la casa viven toda su vida sin ver ni oír hablar de ninguna. El caso es que nuestro bebé era muy especial. A medida que crecía, supimos más de lo que era capaz. La parte voladora de su alma nocturna podía resucitar a personas a las que había picado anteriormente, siempre y cuando hubieran sido asesinadas por una persona afectada por la otra mitad del binario. Esta porción más pequeña del binario se liberaba de su abdomen y podía llevar a la gente a una furia asesina focalizada, seguida de inconsciencia y amnesia. No se trataba de un conjunto aleatorio de rasgos o dones, sino de la prueba de una nueva faceta del gran plan. A medida que la persona era asesinada y traída de vuelta, empezaba a cambiar. Comenzaban a ascender de una nueva forma que unía el alma terrestre y el alma nocturna. Hallie argumentó que eso no podía ser. Que las habilidades de Madeline eran útiles e interesantes, pero que los cambios que provocaban no eran lo mismo que ascender espiritualmente a través de la unión de las dos porciones de la trifecta.
Pero a medida que le demostraba una y otra vez de lo que era capaz nuestra pequeña, sus protestas se iban debilitando. Aún no habíamos logrado la conversión total, pero hiciera lo que hiciera, Madeline se hacía cada vez más fuerte y mejor en ello. Entonces se me ocurrió la idea de una prueba masiva. Acababa de cumplir 13 años, y yo estaba seguro de que si contábamos con un gran grupo de participantes dispuestos, podríamos conseguir por fin un individuo plenamente ascendente. Había facciones en la Cámara que se oponían a un experimento a tan gran escala con miembros de la Cámara, por supuesto, siendo Margaret Templeton la principal de ellas. Y era comprensible, ya que someter a docenas de miembros al don de Madeline sin garantías de que alguno sobreviviera hasta la transformación completa era una propuesta costosa. Pero tras un par de meses de discusión, se aprobó. El plan consistía en utilizar una de las muchas propiedades de Tattersall en el desierto, un edificio antiguo lo bastante alejado y seguro como para permitir los días necesarios de transformación. Basándonos en intentos anteriores, los que sobrevivían a las últimas fases se volvían hambrientos de comida viva. Así que nos las arreglamos para embaucar a un grupo limitado de personas que llegarían al lugar para una fiesta durante las últimas fases de la transformación. Era un coste desafortunado pero necesario de traer al mundo una nueva vida tan maravillosa, y saber que no solo iba a beneficiar espiritualmente a la presa, sino que también iba a ayudar a mi dulce Madeline a conseguir la aclamación que se merecía, bueno, hizo que cualquier sentimiento de culpa que pudiera sentir me pareciera realmente poca cosa. La última vez que la vi con vida, Madeline me abrazó fuerte y me dijo lo mucho que nos echaría de menos a mamá y a mí hasta que volviera, pero que iba a hacer que nos sintiéramos orgullosos y que volvería con nuevos amigos. Una de las condiciones del plan era que nosotros, sus padres, no podíamos participar ni alterar los resultados. Fue difícil de digerir, pero si era necesario, lo acepté encantado. Nunca he estado más orgulloso que cuando la vimos partir hacia lo que iba a ser una de las primeras grandes encrucijadas en la vida de nuestra pequeña desde que había ascendido. La siguiente vez que vi a mi nena, estaba hecha cenizas esparcidas por un suelo de cemento cubierto de sangre y mierda, rodeada de los restos calcinados de aquellos a los que había intentado ayudar. La parca había vuelto y destruido nuestras vidas una vez más. Hallie sollozaba suavemente contra mi pecho y, mientras permanecíamos entre las cenizas aún humeantes del edificio incendiado, no tenía palabras para consolarla ni para consolarme a mí mismo. Había llorado todo el camino hasta allí, pero al ver el alma nocturna de nuestra dulce niña quemada y retorcida de esa manera, mi dolor estaba siendo arrasado por la rabia. Va a pagar, Hallie. No te preocupes. Esta parca, quien quiera que sea, vamos a cazarlo y encontrarlo. Y cuando lo hagamos, va a pagar por todo lo que ha hecho. La primera vez que vi a Hannah Forrester, supe que era importante. Me había llamado hacía unos días al teléfono de Hager Solutions, un teléfono que casi nunca sonaba y al que yo nunca había contestado. Cuando descolgué, me sentí incómodo y nervioso, y eso solo aumentó cuando oí su maravillosa y melódica voz. Tomé nota de sus datos y colgué lo más rápido que pude, sobre todo por un extraño y equivocado temor a parecer tonto ante ella. Había hablado con mi abuelo sobre la llamada y él concertó una cita para que ella viniera a vernos aquí. Eso ya era significativo de por sí. En los últimos meses, solo habíamos traído a alguien 2 veces. Acabé matando a uno de ellos y el otro fue enterrado vivo un edificio más allá. Reprimí un escalofrío al pensar en lo que le había ocurrido a Mark y en la cosa que yacía allí abajo, en aquella tumba de cemento, esperando a volver a ser libre. Intenté no pensar en el sepulturero y en los extraños recuerdos, o lo que fuera, que tenía, pero seguía preocupándome, atormentando mi mente desde el oscuro rincón al que había sido exiliado. Quizá por eso estuve a punto de saltar de la silla cuando sonó un timbre desconocido y la televisión pasó a una cámara de seguridad en la puerta principal. Aparte de que al principio el abuelo me enseñó cómo funcionaba el sistema de seguridad, rara vez había tenido que trastear con él y tardé un par de intentos en encontrar el botón adecuado para el interfono. Antes de pulsarlo, me tomé un momento para estudiar la figura que había fuera de Hager Solutions. La mujer era hermosa, con una especie de gracia triste que la hacía parecer algo mayor de su edad, que yo suponía unos 30 años como mucho.
Incluso a través del filtro de la cámara de seguridad, su pelo blanco brillante y sus grandes ojos la hacían parecer irreal o mágica de alguna manera. Y por lo que yo sabía, lo era. Lo poco que el abuelo me había contado de ella y de su hermano fallecido era tan extraño como algunas de las cosas que había visto en los últimos meses. Porque sabía que era Janie. Lo sabía por la descripción que me había dado mi abuelo y porque había aparecido el día en que habíamos quedado, 4 horas antes, pero aún así. Pero más que eso, lo sabía porque algo en mí la reconocía de algún modo, casi como si estuviera viendo a una vieja amiga después de una larga ausencia. Sonreí mientras tanteaba el botón del interfono. Janie, este es Jason. Entra. Saldré a recibirte. Abrió la boca para responder, pero entonces la puerta se abrió con un zumbido y ella se abrió paso hacia el interior de nuestra pequeña base. Subí corriendo a la planta principal del gran almacén que albergaba la batcueva de mi abuelo y abrí la puerta exterior antes de salir a su encuentro. Janie me tendió la mano y yo la cogí, nervioso y emocionado al mismo tiempo. Hola. Llegas temprano. No pasa nada, es que, el doctor Barrón, mi abuelo, no volverá hasta dentro de un rato. Tuvimos que alquilar un camión de cemento la semana pasada y lo está devolviendo. Sí, estoy divagando. Pasa. Sentí que me ponía rojo y me alejé sin esperar respuesta. Me detuve cuando la oí hablar. Jason, espera un minuto. Me di la vuelta y la miré interrogante. Sus ojos, oscuros y brillantes, parecían rebosar inteligencia y dolor a partes iguales. No se había movido del lugar donde nos conocimos y me di cuenta de que algo la preocupaba. Entonces continuó. No entiendo qué es esto. ¿Qué es todo esto? Señaló a su alrededor los 3 almacenes rodeados por una alta valla adornada con cámaras de seguridad a intervalos regulares. Esperaba, no sé, algún tipo de negocio de verdad. ¿Más gente? Se encogió de hombros confusa antes de volver a dirigirse a mí. ¿Y tú? ¿Simplemente me dejas entrar? Si estás en el negocio de tu abuelo, ¿cómo no vas a tener más cuidado? Estaba metiendo la mano en el bolso, y al principio pensé que era para coger un teléfono, pero con una rapidez impresionante tenía un pequeño revólver apuntándome. Lo que me hace pensar que esto es una especie de trampa. Quizá llegaste hasta el doctor Barrón y ahora estás utilizando su reputación para atraer a gente con la que estaba relacionado. ¿Quién eres en realidad? Levanté las manos, no por verdadera preocupación de que me dispararan, sino para intentar tranquilizarla. Esperando sonreír con confianza, respondí, me llamo Jason Halsey. Mi abuelo es el doctor Patrick Barrón. Esto no es una trampa. La pistola no vaciló de su posición apuntando a mi pecho. El problema es que eso es justo lo que tú dirías, ¿no? ¿Trabajas para la casa? Parpadeé. Sabía por mi breve conversación con ella y por lo poco que me había dicho el abuelo que estaba relacionada con todo de alguna manera, pero seguía siendo extraño oír a otra persona hablar de la casa de la garra. Sacudí la cabeza y solté una pequeña carcajada. La verdad es que no. He matado a unos cuantos, por si sirve de algo. No me devolvió la sonrisa y solté un pequeño suspiro. Mira, lo entiendo. Es bueno cuidarse y todo eso. Pero va a tardar un poco en volver. No es tan fácil conseguir un camión de cemento con poca antelación como se podría pensar, así que tuvo que conducir un poco. No quiero estar aquí fuera durante 1 hora y no quiero que tengas que apuntarme con un arma tanto tiempo. Así que, ¿qué podemos hacer para que te tranquilices hasta que llegue? Ella pareció considerar por un momento. Si estuvieras atado a ti mismo, no me acercaré a ti. Pensé en aquella mañana en la cocina con mi abuelo, en el atado a la silla mientras intentaba explicarse, y sentí una oleada de simpatía y culpabilidad al recordarlo. Podría hacerlo, pero sería como mentir por omisión, ¿no? ¿Actuar como si no pudiera moverme cuando podría liberarme fácilmente? Sacudiendo la cabeza, bajé las manos. Mira, podría atarme, pero solo sería para engañarte. Podría zafarme de cualquier cuerda que tuviéramos por aquí. Quizá también de cualquier cadena. Y no quiero empezar así. No contigo, especialmente.
Ella levantó una ceja. ¿Qué es lo que? Siguiendo un impulso repentino, me lancé hacia ella y le arrebaté la pistola de la mano. Jadeó y retrocedió, con los ojos repentinamente abiertos por el miedo. Me detuve un segundo para agarrar mejor la pistola y apretar los dientes antes de dispararme en el antebrazo. El sonido del disparo resonó en los edificios y Hanie retrocedió otro paso mientras sus ojos se movían entre mi cara y mi brazo. Respiré hondo un par de veces mientras el dolor remitía y levanté el brazo para que ella pudiera ver mejor. ¿Por qué, oh Dios? ¿Cómo haces eso? Su boca se aflojó cuando el agujero de bala se rellenó, sin dejar rastro de la herida de bala. Moviéndole los dedos, sonreí. Me curo muy rápido. Entre otras cosas. Bueno, mi abuelo lo llamaría un efecto colateral de una de nuestras aventuras anteriores. La miré con seriedad. Mi intención al hacerlo era demostrarte que puedes confiar en mí. No tengo ninguna intención de hacerte daño o ya lo habría hecho. Y sí, entiendo que mostrarte con qué facilidad podría asesinarte puede no parecer la mejor forma de avalar mi carácter, pero es lo que tengo en este momento. Me sorprendió soltando una corta carcajada. Dijo que harías eso. Enarqué una ceja. ¿Quién dijo que ahora? Doctor Barrón. Me dijo que viniera temprano, que actuara como si no confiara en ti. Me aseguró que no me harías daño, y esperaba que te hicieras daño intentando demostrarme que no tenía que tenerte miedo. Para convencerme de que el oso no me comería porque ya podría haberlo hecho, como él dijo. Sus ojos centellearon un poco mientras se acercaba a mí. Sucedió exactamente como él dijo que sucedería. Di un paso atrás, con la cara ardiendo. Viejo hijo de puta. Debería haber sabido que tramaba algo cuando insistió en ser el quien condujera el camión de cemento de vuelta. Bueno, que me jodan, supongo. Podrías habérmelo dicho antes de pegarme un tiro. Su rostro volvió a ponerse serio y negó con la cabeza. No. Porque quería saber si te conocía tan bien y necesitaba ver si realmente estabas dispuesto a pasar por ese tipo de dolor solo para hacer que un extraño se sintiera más a gusto. Hizo una pausa, enarcando una ceja. Te sigue doliendo que te disparen, ¿verdad? La miré con el ceño fruncido. Ah, sí. Duele como un hijo de puta. Me sonrió. Pues ahí lo tienes. Ahora yo también te conozco mejor. ¿Podemos entrar ya? Hace calor aquí fuera. La conduje a la sala de estar y sentí un nuevo ataque de nerviosismo. Irritado como estaba con mi abuelo en ese momento, estaba desesperado por que entrara y nos ahorrara una charla incómoda. Pero Hanie no parecía nerviosa en absoluto y, a medida que me hacía preguntas sobre nuestra situación allí abajo y mi historia con el abuelo, sentí que me relajaba. ¿Cómo no estás más asustada por todo esto? Señalé mi brazo completamente curado y luego el recinto en miniatura en el que estábamos. Sé que has dicho que sabes cosas. Conoces un lugar llamado las Tierras de la Noche, ¿verdad? Ella asintió. Bien. Me guardaré eso hasta que estemos todos juntos, pero la versión resumida es que mi hermano gemelo y yo. Tragó saliva mientras su rostro se ensombrecía ligeramente. Martín. Se llamaba Martín. Ahora está muerto. Asesinado. Pero ese no es el punto de lo que estoy contando, así que puede esperar. Había abierto la boca para decir algo sobre cuánto lo sentía, pero volví a cerrarla. No le interesaba mi compasión por una persona que no conocía. Pude ver en su cara que quería, tal vez necesitaba, hablar con alguien sobre algo. Así que me quedé callado y escuché. Mi hermano y yo, cuando éramos jóvenes, nos quedamos en una funeraria por accidente. Algo nos pasó allí esa noche. Nos cambió. Empezamos a ver el mundo de otra manera y, de vez en cuando, sabíamos cosas sin explicación razonable de cómo las sabíamos. Y aunque siempre habíamos estado muy unidos, como muchos gemelos, ahora permanecíamos juntos casi excluyendo a los demás. Cuando crecimos, tuvimos una vida juntos muy feliz, pero solitaria. La mayor razón de nuestra separación del mundo fue un extraño impulso que se apoderó de nosotros en los meses siguientes a aquella noche en que fuimos olvidados. Un rompecabezas que resolvimos juntos, y al hacerlo,
desbloqueamos una forma de ver en un nuevo mundo mágico que se conoce como las tierras de la noche. Con el paso de los años, perfeccionamos nuestras técnicas y desarrollamos un gran número de seguidores. Esto era útil, no porque quisiéramos la compañía, sino porque nos daba acceso a recursos y conocimientos que nos ayudaban en nuestro trabajo, nuestra obsesión. Por supuesto, no fuimos los primeros en descubrir las tierras de la noche. Y hubo quienes guardaron celosamente cualquier acceso a ese reino. El principal de nuestros enemigos desconocidos era la Casa de la Garra, una secta con la que sé que has tenido varios encontronazos. Las cosas que tú y tu abuelo cazan, sé relativamente poco sobre ellas. Pero conozco bien la Casa de la Garra. Martín y yo nos propusimos aprender sobre ellos después de nuestro primer encuentro hace más de una década. Por aquel entonces teníamos 19 años y apenas contábamos con unos pocos seguidores en algunas ciudades de Estados Unidos. Viajábamos por todo el país, organizando periódicamente nuestras reuniones, llevando a cabo nuestros rituales y ofreciendo a los demás vislumbres de las tierras de la noche. Aún éramos niños en muchos sentidos y, sorprendentemente, teniendo en cuenta los círculos en los que nos movíamos, nunca habíamos tenido muchos problemas con nadie. Nunca se nos había ocurrido que existiera algo como la casa, y mucho menos que nos estuvieran persiguiendo. Llevábamos unos días en Seattle cuando nos cogieron en la calle y nos llevaron a una fábrica de neumáticos abandonada en las afueras de la ciudad. Nos habían cubierto la cabeza en cuanto nos secuestraron, y recuerdo que deseé que nos la volvieran a tapar cuando vi a dónde nos habían llevado. Por mucho horror que hubiera visto, siempre tenía un propósito. Venía con cierta belleza. Pero esto era dolor, terror y asesinato. Violencia irracional y hambrienta a la que solo le gustaba saborear la sangre y oler la podredumbre. La planta había estado repleta de maquinaria, como demostraban las cicatrices en el suelo de hormigón, donde todo había sido retirado y vendido hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era una sala gigantesca con un enorme cráter negro en el centro. El agujero lleno de agua negra que parecía más espesa de lo que debería y desprendía un brillo aceitoso y arco iris a la luz de las lámparas de trabajo que se habían colocado para alejar la oscuridad del centro de la sala. Fuera del agua, esa agua que empezaba a notar que se agitaba y ondulaba de vez en cuando como si fuera una corriente invisible. Había un anillo ordenado de cadáveres en ruinas apilados a 2 o 3 cuerpos de profundidad que rodeaban toda la piscina. Me di cuenta con creciente horror de que la pared contra la que me había apoyado era en realidad más de lo mismo. Cuerpos más frescos y supurantes en la parte superior que se presionaban lentamente hacia abajo y se mezclaban con los cuerpos más viejos y blandos de debajo. Todo ello exprimiendo una docena de chorros constantes de corrupción putrefacta que volvían a drenar en el agua que rodeaba. No quería fijarme en los detalles, pero supongo que a esas alturas ya había visto suficientes en mi vida como para que fuera inevitable. En contra de mis deseos, mi mente se puso a la tarea de diseccionar y categorizar el estado de aquellos cuerpos, y lo que encontró fue extraño. La gente había sido despedazada en muchos casos, aunque de vez en cuando había algún cadáver que parecía impoluto, más allá del inevitable estado de descomposición en que se encontrara. Más tarde descubrimos que habían estado trayendo a la criatura sobre todo indigentes locales, así como algunos niños de más lejos. Creo que fue ver la cara de un niño en medio de toda aquella muerte y ruina lo que me rompió aquella noche. Recuerdo que sabía que estaba muerto, pero sentía que aún podía oírlo llorar. Entonces me di cuenta de que era a Martín a quien oía. Estaba soltando un aullido fuerte y chillón como nunca le había oído. Lo había majado y desencillado después de mí, y mientras mis ojos se habían fijado en el anillo de cadáveres, los suyos habían encontrado la respuesta a lo que se agitaba bajo aquellas aguas inmundas. Seguí su mirada hasta que lo vi por mí mismo. Y entonces Martín no estaba solo gritando. Hubo un tiempo, cuando Martín y yo empezábamos nuestro camino hacia lo que finalmente fuimos, en que matábamos animales. Siempre lo hicimos de forma humanitaria y nunca con gran frecuencia, pero entre eso y los años de cadáveres que siguieron. Yo ya había visto muchas maravillas y horrores del cuerpo interno cuando nos encontramos en aquella vieja fábrica de neumáticos, atrapados entre una pared de muertos y la cosa que salía del charco negro a nuestro encuentro. Lo digo sobre todo porque lo primero que pensé al verlo fueron intestinos. Espirales y espirales de entrañas negras y brillantes a las que de alguna manera se había dado vida independiente. Tal vez eso es lo que eran. Pero no eran solo eso.
A medida que aquellas masas aparentemente interminables de carne que se deslizaba y retorcía salían del agua oscura en medio del suelo, empecé a ver las irregularidades de aquella cosa. Había bultos u bultos del tamaño y la forma tosca de cuerpos humanos que se apretujaban a lo largo de los serpenteantes pasillos interiores de aquella cosa. El contorno distendido de una persona desplazándose obscenamente a lo largo hasta que uno de los numerosos puntos terminales de la criatura lo vomitó como un bocado de carne no deseado. Sin vacilar, uno de los hombres que trabajaban para ella se adelantó y se llevó el cuerpo, que en unos instantes se añadió a la parte superior del muro de cadáveres que nos rodeaba. Peor que eso eran las bocas. Todas las malditas bocas. Noté una por primera vez cuando regurgitó el cuerpo. Una serie de dientes ganchudos rodeaban la abertura del extremo de aquel tubo de carne que se retorcía. Y me di cuenta con un escalofrío de que existían bocas similares en los extremos de todos los zarcillos parecidos, así como en puntos irregulares a lo largo de la superficie de su núcleo retorcido y brillante. De vez en cuando una de las protuberancias del cuerpo pasaba cerca de una de aquellas bocas más pequeñas, un icor negro que imaginé que era parte sangre y parte desechos. Junto con cualquier vileza que la criatura estuviera guisando, se abría paso entre aquellos dientes amarillentos de lamprea con un gorgoteo espeso y húmedo que me hizo apretar el estómago. Había dejado de gritar, pero solo porque estaba tan hundida en el pozo de la desesperación que sabía que no tenía sentido. Nos iban a dar de comer a esa cosa. No había posibilidad de escapar, ni esperanza de ayuda. Miré a mi alrededor y encontré los ojos de Martín. Él también se había callado y supe que pensaba lo mismo. Estábamos perdidos. Como para confirmar lo que estaba por venir, uno de los hombres que nos retenían se acercó y cogió a una mujer de mediana edad que estaba a mi lado y la arrastró hasta el borde del agua. Ella y el otro hombre que formaba nuestro cuarteto de víctimas del sacrificio habían sido traídos por separado, y ambos tenían peor aspecto que Martín y yo. Ella estaba magullada y maltrecha, con la boca tapada con esparadrapo, y el hombre que estaba más cerca de la curva de la pared del cuerpo estaba totalmente inconsciente, y tenía lo que parecía una tibia clavada en la pierna derecha. La mujer luchó débilmente al principio, pero cuando los primeros zarcillos del monstruo la encontraron, empezó a agitarse salvajemente. Recuerdo ver cómo la locura se deslizaba sobre sus ojos como un velo mientras la boca de púa se abría de par en par y empezaba a engullirla. El hombre que la había sacrificado no se detuvo a mirar. Ya se estaba moviendo para arrastrar al hombre inconsciente a otro lugar al borde del agua. Me miró a los ojos cuando se levantó de depositar el cuerpo dormido, y entonces hizo algo extraño. Me guiñó un ojo. Mi primera reacción fue un arrebato de ira y miedo. Pensé que se estaba burlando de mí. El cuerpo del hombre inconsciente ya estaba medio consumido, y me estaba haciendo saber que yo era el siguiente. Pero entonces uno de los otros dos sirvientes de aquella cosa empezó a gritar algo. Hey. Joder. Ese es Bill. Eso no es comida. Eso es. Sus palabras se interrumpieron cuando el hombre que me había guiñado un ojo le disparó 2 veces en el pecho. Sin vacilar, se dio la vuelta y mató al último de su trío mientras se escabullía por la pared. Pero empezaba a darme cuenta de que el hombre que me había guiñado el ojo no formaba parte de su grupo, y que probablemente una de las personas que acababa de dar de comer a esa cosa, o ambas, eran amigos de nuestros secuestradores. No sentí menos miedo cuando se acercó a Martín y a mí, pero mi confusión me distrajo del miedo. Entonces se inclinó y nos habló. Puede que quiera cerrar los ojos para la siguiente parte. Cuando los abras, estará a punto de terminar o tendrás que correr. Usa el punto bajo de la pared, el lugar por donde venía el hombre que acabo de matar. ¿Entendido? Le asentí, y recuerdo incluso ahora que lo que más me llamó la atención fue que estaba tan tranquilo. No es que no pareciera asustado, porque me di cuenta de que había una ligera aprensión en sus ojos cuando la cosa que tenía detrás empezó a moverse con más violencia. Quizá dándose cuenta por fin de que estaba interrumpiendo su festín. Pero parecía muy seguro de lo que hacía. Tan seguro que se tomó la molestia de advertirnos y darnos instrucciones por si las cosas se torcían de algún modo. Cuando se volvió para enfrentarse al monstruo, sentí que mi miedo se desvanecía. Unos zarcillos negros con bocas hambrientas y chasqueantes se acercaban más y más a medida que la cosa sacaba su bulto del agua. El hombre parecía observarlo con interés mientras sacaba algo de su chaqueta.
Un pequeño dispositivo con un botón verde cuadrado bajo una tapa de plástico abatible. El hombre levantó la tapa y pulsó rápidamente el botón 4 veces con el pulgar. Antes de que terminara de pulsarlo por cuarta vez, empezaron a resonar unas explosiones sordas procedentes del interior de la criatura, que primero se estremeció y luego estalló en pedazos húmedos de carne negra y líquido maloliente. En realidad nunca hizo ruido, pero se oía el siseo de su carne cocinándose desde el interior mientras se agitaba en su agonía. Pero entonces pareció desaparecer una fracción de segundo antes de que se apagaran todas las luces de trabajo. Sentí un nuevo grito en la garganta cuando el resplandor verdoso de una vara de luz cobró vida sobre nosotros. El hombre me la entregó y le dio otra a Martín antes de activar una tercera para él. Luego se acercó a la orilla del agua, donde había un niño jadeando. El niño tendría unos 10 años, y lo primero que pensé fue que de algún modo había estado dentro del monstruo y se había liberado milagrosamente mientras aún estaba vivo. Pero entonces miró al hombre que estaba agazapado junto a él y su rostro quedó marcado por el odio y el miedo de una mente mucho más vieja. En la macabra luz verde del bastón, parecía tan peligroso como la cosa a la que había sustituido. Tú. He oído hablar de ti. ¿Crees que nos matarás a todos? Estás perdiendo el tiempo. Somos los... Las palabras del chico se cortaron cuando el hombre se levantó y puso el pie en el cuello del chico mientras giraba la cabeza hacia un lado. ¿Qué estás haciendo? Raspó. Espera, puedo decirte cosas. Muchas cosas. El hombre sacó una gran navaja suiza y desplegó el sacacorchos mientras dejaba escapar una risa corta y seca. Sí, seguro que sí. Puede que algo de eso sea cierto. Señaló a su alrededor los montones de muertos que nos rodeaban. Pero creo que sé lo suficiente sobre lo que eres y lo que haces. Tu tiempo ha terminado. Clavó el sacacorchos en un lado de la cabeza del chico y empezó a retorcerse con saña mientras la cosa que tenía bajo el pie se agitaba y sacudía como un pez atrapado. Casi cerré los ojos, pero entonces sentí una pequeña oleada de fuerza como un estampido sónico que nos atravesó. El cuerpo del chico había desaparecido. Desaparecido ante nuestros ojos y llevándose consigo la navaja del hombre. Me miró, sus ojos duros pero no desagradables mientras me dedicaba una fina sonrisa. No cerraste los ojos. Tragué saliva mientras asentía débilmente con la cabeza. Quería ver. Era la verdad. Siempre he querido ver, supongo. El hombre asintió con la cabeza y nos tendió las manos, unas manos grandes y fuertes que parecían tragarse las nuestras mientras nos guiaba por el obsceno muro y nos sacaba de aquel terrible lugar. Cuando estuvimos fuera, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. El hombre se dio cuenta y me dio una palmada en el hombro. No pasa nada. Ya pasó. Esa cosa no volverá a hacer daño a nadie. Por impulso, di un paso adelante y le abracé, a ese hombre que momentos antes había estado segura de que iba a matarnos. Soltó un gruñido de sorpresa y me devolvió el abrazo. Detrás de nosotros, pude oír la risa aliviada de Martín. Y así es como conocí a tu abuelo, el doctor Patrick Barron.